Si bien sabemos que existen tres dominios, bacteria, arquea y eucaria, vamos a dedicarnos exclusivamente en esta oportunidad a trabajar con las plantas. Para esto tendremos en cuenta que la célula está cubierta de celulosa, que puede tabicar internamente al citoplasma, pero estos tabiques siempre son incompletos, dejando durante su formación interrupciones o poros, que en algunos grupos se denominan plasmodesmos. Y es aquí como podemos diferenciar al núcleo, ¿sí?, con sus numerosas organelas y la cubierta de celulosa. Caracterizando el reino planta, podremos decir que son organismos pluricelulares o simplásticos. El citoplasma posee una cubierta externa de celulosa que puede dejar espacios a los que denominamos poros o plasmodesmos en algunas oportunidades. Esta cubierta es metabólicamente activa. Las plantas son autótrofas y fotosintéticas. Se tienen en cuenta algunas características particulares para poder clasificarlas, entre ellas los órganos reproductores, los vasos de conducción, a los que vamos a denominar xilema y floema. Para esto, vamos a dividir a grandes grupos, por ejemplo a las briófitas, ampliamente llamadas musgos, y a los pteridófitos, a los que denominamos comúnmente helechos. Estos no poseen ni flores ni semillas. Otro grupo muy conocido, y ya por presentar un porte más amplio, vamos a encontrarnos con las espermatófitas, plantas con flores y semillas, y posteriormente tendremos otra subdivisión en gimnospermas y angiospermas. El paso de la vida acuática a la terrestre exigió profundos cambios en el cuerpo del vegetal, hasta el nivel actual. El paso ha sido lento y con numerosas transiciones entre talo y el cuerpo actual de las plantas. Para esto aparecieron tejidos de absorción, tejidos de conducción, tejidos de sostén, de protección. La característica fundamental de los briófitos o plantas avasculares es que viven en lugares sombríos, en lugares saturados de vapor de agua, y la característica también importante es que son plantas muy pequeñas, de pocos centímetros y de ambientes húmedos. Absorben rápidamente el agua de lluvia, pero son incapaces de retenerla. La característica es que tienen un embrión multicelular, alternancia de generaciones que suceden en una y otra oportunidad de fase haploide y diploide, o también llamada metagénesis. Producen un gametofito que produce gametas, esporofito que produce esporas. El esporofito en algunos de los grupos puede ser de color pardo y es independiente del gametofito, que es fotosintético. Oportunamente también se lo suele denominar parásito. Continuando con algunas características de las briófitas, también podríamos decir que son embriófitas, porque el cigoto se desarrolla de un embrión, que es una fase multicelular inicial, donde el esporofito se nutre de la planta madre, el gametofito. Anatómicamente hablando, podríamos decir que los briófitos están formados por un rizoide, un caulidio. Sobre este caulidio se disponen los filoides. A esto vamos a denominar gametofito. Sobre este gametofito se va a disponer un esporofito, que también en algunas oportunidades se lo llama parásito porque es dependiente del gametofito. En esta porción se va a desarrollar la cápsula, que con el tiempo madura, adopta una coloración parduzca, se forman los esporangios y dan oportunidad a la liberación de las esporas. Hay tres grupos muy importantes dentro de las briófitas, y entre ellas están las marcantiófitas, los antocerotófitas y las briófitas. Vamos a observar algunos representantes de la división briófitas.
la clase Musi, ampliamente llamados musgos. Particularmente vamos a ver el caso de Polytrichum. Vamos a prestar atención a la parte del esporofito donde se desarrolla la cápsula, adoptando esta coloración parduzca. Sobre el extremo vamos a tener este capuchón denominado calíptera, que al producirse la maduración de este se va a desprender junto con los anillos. El anillo presenta dientes. Estos dientes se despliegan hacia afuera en el caso que haya aire cálido, dejando liberadas las esporas. Y en el caso de que el aire sea húmedo, lo que va a ocurrir es que va a retener a las esporas porque los dientes se encuentran replegados hacia adentro. Las esporas son haploides y todo este tejido esporofítico es diploide. Vamos a tener el caso de las hepáticas. Las hepáticas pueden ser de dos tipos, las que son talosas y las que son foliosas. Las talosas tienen un crecimiento dorsiventral plano, de aspecto escamoso, con estas estructuras esféricas llamadas conceptáculos. En los conceptáculos se van a encontrar los propágulos que van a dar origen posteriormente a otro nuevo talo. Además, se van a formar en plantas diferentes los gametangios, los anteridios y los arquegonios. O sea que son dioicos porque son plantas diferentes. Posteriormente vamos a tener estas dos estructuras semejantes a sombrillas. Esta estructura es la masculina o también es el antedióforo. La estructura talosa de las hepáticas se caracterizan porque tienen un talo también que crece dorsiventralmente, paralelo al sustrato, que puede ser el suelo o los árboles, y tener dos estructuras semejantes a sombrillas. Esta estructura más pequeña es el anteridióforo masculino. Consta de un disco horizontal con 9 lóbulos que contienen a los anteridios en recipientes en forma de botellas, y allí se forman los anterozooides. En el borde del disco son liberados a través de gotas de lluvia o de rocío. También tenemos a otra estructura que son los arquegonióforos con forma de estrella, generalmente con 9 radios curvados hacia abajo, quedando en la parte inferior los arquegonios, cada uno con su oósfera. Este grupo particular de antoceros son plantas que habitualmente no se las encuentra. Tiene un crecimiento de su talo dorsiventralmente aplanado, presenta un gametofito que se desarrolla al ras de la superficie terrestre, presenta un esporofito, y estas eminencias que presentan vulgarmente se las denominan cuernos, y se dice que fueron los primeros organismos que asemejan a una estructura de crecimiento vascular. Los pteridófitos se encuentran integrados por la división pterófita, que son los helechos, división psilófita, con sus ejemplares psilófitos, división esfenófita, los comúnmente llamados cola de caballo, equisetos, y la división licófita. Anatómicamente, un pteridófito está formado por la siguiente manera. Presentan raíces, una modificación del tallo, que es su rizoma, prefoliación circinada de las frondes, quiere decir que esta fronde es joven y el fronde se encuentra replegado sobre sí mismo. Este es un fronde adulto con caras as y en vez, y en el en vez van a presentar unas estructuras coloreadas, en algunas oportunidades marrones, otras amarillas, otras sobre el margen del fronde llamados soros,
que son las estructuras reproductivas. Otro elemento importante es esta estructura en forma de corazón que mide aproximadamente unos 2 milímetros, es subterránea y es el protalo. Es allí donde vamos a encontrar a los arquegonios, estructuras que van a formar las células reproductivas femeninas, y los anteridios encargados de formar las estructuras reproductoras masculinas, y tienen unos rizoides para la fijación hasta al sustrato. Acá vamos a ver un protalo desarrollado y ya con una incipiente esporofito joven. Ahora nos vamos a centrar en dos grandes grupos, unas son las licófitas y otras las monilófitas. Las licófitas se caracterizan básicamente porque tienen microfilos u hojas muy pequeñas. Estas pueden ser simples o enteras o raramente denticuladas. Pueden ser terrestres, epífitas, palustres. Uno de los ejemplares particulares es el caso del Lycopodium. Lycopodium es característico de bosques templados, de suelos perennes, son herbáceos. Sus plantas presentan tallos ramificados dicotómicamente, quiere decir que presentan dos direcciones solamente. Presentan microfilos que pueden ser sésiles o también llamados sentados, sin un pedicelo, dispuestas en espiral. En su extremo, esta parte amarillenta, vamos a encontrar los esporangios que se disponen en forma de estróbilos y tiene un tallo rizomatoso que también se dividen en forma dicotómica. Ahora tenemos otro ejemplar que es Isoetes, que son plantas acuáticas o que viven parcialmente sumergidas en el agua, también podríamos llamarlas palustres, de hojas de sección semicilíndricas que se insertan en espiral sobre la estructura subterránea. Pueden medir inclusive hasta 65 centímetros, pero aún así se consideran microfilos ya que tienen un solo nervio no ramificado. Sus hojas son liguladas y en un corte de sección transversal se pueden apreciar espacios aéreos y tiene un tallo muy acortado con entrenudos casi inexistentes. Y el otro caso es Selaginella. Lo particular es que tiene su ramificación dicotómica también con microfilos. Tiene una producción Selaginella es también una planta herbácea con hojas vegetativas, esporofitos pequeños y microfilos con lígula. Sus raíces también son pequeñas. Selaginella también es una especie herbácea con microfilos, con una ramificación de tipo dicotómica o pseudodicotómica, que también va a presentar sus esporangios en forma de estróbilos en la cara adaxial. Continuando con las monilófitas, que son plantas que se caracterizan por tener verdaderos eufilos u hojas o frondes, presentan lóbulos de protoxilema en forma de collar, el protoxilema mesarco, que se encuentra justamente en el medio, y este carácter es el que le dio el nombre y que hizo que fueran propuestos por primera vez como grupo monofilético. Haciendo referencia al término monofilético, recordamos que son las diferentes especies hijas y que corresponde a una especie ancestral. En cuanto a las monilófitas, recordemos que presentan lóbulos de protoxilema. Las monilófitas se caracterizan por presentar eufilos u hojas verdaderas ya más grandes, y este grupo podríamos decir que es monofilético o natural
porque corresponde a una especie ancestral y a todas sus especies, hijas o sus descendientes. Y lo que permite que reciban el nombre de monilofitas justamente es su protoxilema mesarco en forma de collar. También presentan frondes monomórficas, generalmente también presentan espermatozoides multiceliados. Vamos a conocer algunos representantes de las monilofitas. Una de ellas es Psilotace. La característica de Psilotace es que es una planta que mide aproximadamente unos 25 centímetros, tiene rizoides con tallos aéreos, como se ve en este ejemplo. Estas protuberancias se denominan enaciones. En algunas oportunidades estas enaciones pueden soportar a un esporangio, que este esporangio está fusionado entre sí formando sinangios. Otro de los representantes de las monilofitas son las equisetáceas, cuyo esporofito está formado por rizomas subterráneos y que emiten vástagos aéreos, huecos, erectos, formados por un eje central, con ramificaciones dispuestas en verticilos o cinellas. Los tallos tienen surcos, que son las valéculas, y costillas, a las que se las denomina carenas. También tienen esclerénquima y por eso se las llamaba antiguamente esponja de platero, porque sus células silíceas servían para poder limpiar la plata. Otro grupo que vamos a reconocer son las polipodiáceas. Estas son plantas terrestres o epífitas con frondes cuyas pinnas se localizan de manera alterna sobre este raquis. Poseen los soros en una o dos hileras cuyas esporas tienen forma de riñón o arriñonadas. No poseen inducio. Las salviniáceas, o también llamadas helechos acuáticos, no se encuentran arraigadas a un sustrato. Sus hojas miden entre 1 y 25 milímetros. Presentan hojas adaptadas para su flotación y también sus raíces. Estas imágenes nos van a introducir a un grupo particularmente llamadas espermatófitas. Estas van a ser las
gimnospermas que van a presentar semillas desnudas dentro de estróbilos, y estas van a ser las angiospermas cuyas semillas van a estar protegidas por un fruto. Nos encontramos con un grupo particularmente significativo, que son las espermatófitas o plantas con semillas. En la división vamos a encontrar a dos grupos importantes. Una son las gimnospermas, que es el grupo más primitivo de plantas leñosas, cuyas semillas se encuentran reunidas en estróbilos leñosos y son desnudas. El otro gran grupo son las angiospermas, cuya característica fundamental es la presencia de flores, frutos, y este fruto va a proteger a la semilla. También existe la producción de granos de polen. Este grano de polen va a emitir un tubo polínico hasta alcanzar el óvulo, produciéndose así la fecundación. Dijimos anteriormente que son plantas leñosas que poseen un sistema bien desarrollado de conducción, que es el xilema y el floema, y un ciclo vital de crecimiento lento, inclusive años. 4 clases representativas de la división gimnosperma son las cicadales, gingoales, netales y coniferales. Uno de los representantes son las cicas, que son plantas leñosas que en su ápice se disponen una serie de megafilos u hojas pinnadas. En su centro, habitualmente plantas dioicas, presentan estróbilos compactos, y lo vamos a dividir en megasporofilos y microsporofilos. Este es un microsporofilo con numerosos microsporangios, y este es un megasporofilo con sus óvulos expuestos. La otra clase son los gingoales. Su porte es leñoso. Lo particular de estas es que tienen hojas flabeladas con forma de abanico, y en algunos casos se encuentran hendidas y podríamos hablar de biflabeladas o bilobadas. También presentan un megasporofilo, óvulos desnudos, y estróbilos con microsporofilos. El otro grupo es el de netales, con su megasporofilo y su microsporofilo. El grupo de las coniferales tiene numerosos representantes, pero destacamos el caso de las araucarias de los pinos. Sus estructuras reproductoras son los estróbilos, conteniendo megasporofilos. Se encuentran formadas por escamas leñosas, en cuyas axilas podemos encontrar un par de semillas aladas. Y en otra disposición, que pueden ser solitarios o amentiformes, vamos a encontrar los estróbilos masculinos o microsporofilos. Nos encontramos con un grupo denominado angiospermas, cuyos representantes presentan flores verdaderas formadas por verticilos florales, cáliz, corola, que son estériles, androceo y gineceo fértiles. Además, presentan óvulos encerrados por un carpelo que en la madurez se transforman en semillas y posteriormente encerradas por el fruto. Otra característica importante de las angiospermas es que presentan una doble fecundación. Uno de los elementos que llaman poderosamente la atención en las angiospermas es la presencia de la flor. ¿Y qué es la flor? Es un eje o tallo de crecimiento definido con entrenudos muy cortos, en el que se insertan hojas modificadas o antófilos florales. Comúnmente las flores se encuentran en la axila de la hoja. La flor se encuentra unida al tallo por un eje o pedúnculo floral que se ensancha en la parte superior formando el receptáculo. En ese lugar se van a insertar todas las piezas florales. El cáliz está formado por los sépalos. Oportunamente este cáliz es verde.
La corola va a estar formada por estas estructuras coloreadas que son los pétalos. El androceo va a estar formado por los estambres. ¿Y qué son los estambres? Son un par de anteras unidas por un conectivo y que se van a continuar con el filamento. Y posteriormente vamos a tener en él los granos de polen. El gineceo va a estar constituido por el estigma, el estilo, el ovario y conteniendo este ovario los óvulos. Oportunamente se observarán los tipos de corola según sus pétalos estén unidos o libres. Si los pétalos se encuentran libres entre sí, hablamos de una flor dialipétala. Y si los pétalos se encuentran soldados entre sí, hablamos de una flor gamopétala. A continuación observaremos algunos tipos particulares de corola. Por ejemplo, amariposada, bilabiada, bilabiada con espolón, como es el caso, por ejemplo, del nombre vulgar taquito de reina, campanulada, hipocrateriforme, infundibuliforme, como un embudo, o también rotácea como ruedas, tubulosas o urceoladas. Un elemento muy característico de las angiospermas y también variables son las hojas, que son órganos vegetativos generalmente aplanados, situados lateralmente sobre el tallo encargados de la fotosíntesis. Generalmente se encuentran en la axila de una hoja una o varias yemas. Estas yemas permiten delimitar qué tipo de hojas van a ser. Anatómicamente hablando, decimos que este limbo foliar presenta una base, un extremo al que se denomina ápice, bordes, a la cara superior la vamos a denominar haz y a la cara inferior en vez. Este limbo foliar se sujeta al tallo mediante una estructura llamada pecíolo. Este pecíolo en su base puede contener una vaina. Las hojas de las monocotiledóneas tienen una particularidad que son: la lámina presenta nervaduras paralelas habitualmente y por eso las denominamos paralelinervadas. En cambio, las dicotiledóneas presentan una nervadura en forma de red y por eso las denominamos retinervadas. Las hojas también de las monocotiledóneas presentan una lígula, una vaina y todo esto es la lámina. Es el caso particular de sea maíz o una poácea. El limbo puede ser muy variable y para esto vamos a tener en cuenta algunos elementos como ser la forma del limbo foliar, los bordes, el ápice y la base. Y para todo esto hay una clasificación más amplia. La clasificación de las hojas van a ser simples y compuestas. Un elemento a tener en cuenta para poder diferenciarlas de manera sencilla es la presencia de la yema. ¿En qué lugar? En la axila de la hoja. Se dice que la axila de la hoja es el punto de unión entre el pecíolo y el tallo. Esta hoja no está dividida y es una hoja simple o un limbo simple. Pueden disponerse de manera opuesta, alternas y una diversidad de disposición de estos limbos sobre el tallo. En este caso particular vamos a ver que hay una división
formada a través de estos folíolos o foliólulos, pequeñas hojitas que se van a unir a un raquis central por los peciólulos. Estos peciólulos se van a continuar con un pecíolo. Este pecíolo se va a unir al tallo formando, como dijimos anteriormente, la axila de la hoja. En esta axila recién vamos a encontrar la yema, que me va a permitir diferenciar entre una hoja simple y una compuesta. Si podemos observar en estos lugares no tenemos ninguna yema, entonces podemos decir que es una hoja compuesta. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el manzano hay un único limbo y en el ceibo podemos ver el limbo dividido en varios segmentos. Anteriormente habíamos visto algunos términos como monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ahora podemos decir que las angiospermas se encuentran divididos en dos grandes grupos y que se denominan liliópsidas o monocotiledóneas y magnoliópsidas o dicotiledóneas. La característica fundamental radica en sus semillas u hojas cotiledonares, que acá podemos diferenciar una típica de un solo cotiledón, que son las monocotiledóneas, como es el caso de las poáceas o antiguamente llamadas gramíneas, y en el caso particular un ejemplo cotidiano, el maíz. Y en este caso vamos a ver dos cotiledones que son típicos de las dicotiledóneas y podríamos nombrar algún ejemplo como el poroto. Hay características típicas que diferencian a estos dos grandes grupos. Si ponemos nuestra atención en las monocotiledóneas, el tipo de raíz es como una especie de cabellera o también podríamos llamarla fasciculada. Es abundante y no hay una raíz principal. Las hojas son paralelinervias o paralelinervadas, habitualmente lanceoladas o de forma acintada. Las flores pueden ser de 2, 6 o 9 pétalos, y no solamente los pétalos, sino también sus estructuras reproductivas. Si miramos a las dicotiledóneas, sus raíces presentan una raíz principal más desarrollada, raíces secundarias, raíces terciarias con sus correspondientes pelos absorbentes. Y las hojas, la característica fundamental es que tiene una nervadura retinervada o forma de red, y las flores presentan pétalos múltiples de 2 o 5. El último elemento que vamos a trabajar es el fruto, que es el ovario transformado después de la fecundación. Este ovario maduro contiene a las semillas, y si miramos de afuera hacia adentro vamos a hablar de un epicarpio, o comúnmente llamamos cáscara, el mesocarpio, que en algunos casos es carnoso la parte media, y el endocarpio. Esta estructura carnosa va a contener a la semilla, y esta semilla va a estar formada de afuera hacia adentro por un tegumento, el embrión y el endosperma. Para todo esto vamos a clasificar a los frutos en dos grandes grupos. Vamos a tener a los secos, por ejemplo nueces, almendras, sámaras, y a los grupos de los frutos carnosos, y acá tenemos varios, por ejemplo un kiwi, arándanos, fresas, moras, kiwi. Estos frutos tienen la particularidad de abrirse por sí solos o no. Si se abren por sí solos, vamos a hablar de frutos dehiscentes, como por ejemplo una vaina. Y si hablamos de frutos indehiscentes, quiere decir que no se abren por sí mismos, entonces podríamos nombrar algún ejemplo como
podemos ser una sandía.